porque el título es muy sugerente. El título dice de la siguiente manera: ¿cómo orar con poder? Y hoy vamos a hablar de por lo menos 5 aspectos que usted tiene que tener en cuenta a la hora de orar con poder. Yo no sé en esta noche para quién esté hablando, pero yo sé que en esta noche, si había un tiempo donde había que clamar y orar con poder, era en este tiempo, en esta hora que estamos viviendo, porque la crisis que se está viviendo hoy día en nuestro país nunca antes se había visto. Así que, queridos hermanos, es tiempo de orar. Hay muchas personas que están enfermas, pasando por situaciones difíciles. Por eso, en esta noche hemos querido traer el mensaje: ¿cómo orar con poder? ¿Te has preguntado por qué a veces oras y las oraciones no llegan ni al techo? ¿Te has preguntado por qué oras y tú sientes como si tus oraciones no sucede nada, nada pasa? ¿Te has preguntado alguna vez, bueno, pastor, ¿habrá alguna fórmula mágica para yo poder orar con poder? Bueno, en esta noche queremos darte por lo menos 5 secretos básicos para que tú puedas llevar a tu casa y en este tiempo de crisis puedas orar. Cuando nosotros vamos a hablar de orar con poder, tenemos que ir directamente al personaje más grande que ha pisado el planeta Tierra en todos los tiempos de la existencia de la raza humana. Ese personaje se llama Jesús. Y cuando vamos a ver la vida de Jesús, vamos a notar que la vida de Jesús era una vida completamente dependiente y de oración. Por eso usted va a notar que en la palabra de Dios en innumerables ocasiones Jesús, de una manera tremenda, siempre se encontraba orando o quizás después de haber pasado toda una noche de oración, Jesús, cada vez que hacía un milagro, él también oraba y le agradecía al Padre. Pero, queridos hermanos, tenemos que nosotros en esta noche, para entrar en contexto, por lo menos ir a 2 pasajes paralelos. Los pasajes paralelos son Lucas capítulo 11 y Mateo capítulo 6. Estos 2 textos o 2 pasajes bíblicos o estos 2 capítulos hablan del mismo tema, tocan el mismo asunto y se refiere a la oración modelo. En ambos capítulos Jesús presenta la oración modelo conocida como el Padre Nuestro. Todos los cristianos conocemos la oración modelo. Si yo preguntara en esta noche, ¿quién conoce la oración modelo? Todo el mundo la sabe. Todo el mundo conoce la oración: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecho tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Todos los cristianos conocemos esta oración por lo general, pero mi pregunta es, ¿la entendemos? Para entrar un poquitico en contexto, tenemos que irnos a cada contexto en particular. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6, en el capítulo usted va a notar que la oración modelo, o conocida como el Padre Nuestro, para que me puedas entender en esta noche, fue dicha en un contexto diferente a la oración modelo cuando fue dicha en el contexto de Lucas 11. En el contexto de Mateo 6, la oración modelo es dirigida a un gran grupo de personas que estaban allí escuchando a Jesús. Sin embargo, en el capítulo 11 es la misma oración modelo, pero en un contexto diferente. Jesucristo le está diciendo la oración modelo ahora solamente a sus discípulos. Y queremos basar el mensaje de esta noche en este capítulo 11. No tanto cuando Él le da el Padre Nuestro a la multitud, sino cuando Él le da el Padre Nuestro a sus discípulos, en un ambiente más íntimo. ¿Qué estaba pasando en este ambiente íntimo? ¿Qué acontecía en este contexto? Hermanos, vayamos a Lucas capítulo 11, versículo 1 y escuchen lo que dice la palabra de Dios.
Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y la pregunta que me viene a mi mente rápidamente es: ¿cómo un discípulo le está diciendo a Jesús, enséñanos a orar? ¿Será que este discípulo no sabía orar? Un discípulo diciéndole a su maestro, caminando con él, enséñame a orar. Se supone que un discípulo que está todo el tiempo con Jesús, caminando con él, viendo lo que Jesús hace, ¿cómo va a decirle, enséñanos a orar? Ahora, queridos hermanos, aconteció que Jesús estaba en cierto lugar y el discípulo le pregunta, enséñanos a orar. Pero lo que quiero notar en este capítulo 11 es lo siguiente: la vida de Cristo fue una vida de oración. Y cuando las personas ven que tu vida es de oración, las personas quieren orar como tú oras. Lo que le estaba diciendo este discípulo es: no es que yo no sepa orar, Jesús. El problema aquí está en que tú oras de una manera diferente a la mía. En otras palabras, cuando tú oras, las cosas suceden. Pero cuando yo oro, nada sucede. Eso es lo que estaba queriendo decir el discípulo. Pero ¿saben por qué Jesús proyectaba esto? ¿Saben? Jesús venía descendiendo del monte de haber estado con Dios, y este discípulo tiene que haber visto algo en el rostro de Jesús cuando le hace esta pregunta. Pero cuando las personas van a notar en ti que tú reflejas la imagen de Dios, cuando tú has pasado tiempo con Dios en oración, cuando tú has aprendido a orar con poder. Y ahora este discípulo, el cual yo estoy convencido que sabía orar, pero cuando él ve a Jesús descender, él ve algo especial en el rostro de Jesús. Al punto que no pudo quedarse callado. Al punto que tuvo que decir: maestro, enséñame a orar como tú oras. ¿Cómo es que tú lo haces? Dame la técnica, enséñame cómo. Queridos hermanos, muchas personas han dicho y han puesto en duda, bueno, ¿de dónde provenía el poder de Jesús? El poder de Jesús provenía de una vida constante en oración. Jesucristo comenzó su ministerio orando en el desierto. A la mitad de su ministerio, Él se mantuvo orando. Y al concluir su ministerio en Lucas capítulo 23, versículo 46, allí cuando Él estaba en la cruz, Él allí oró y le dijo al Padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y automáticamente murió. Es decir, Jesús era una persona que constantemente vivía orando. ¿De dónde provenía su poder? Algunos pueden pensar que su poder provenía, claro, porque Él era Dios. Algunos pueden pensar que Dios tenía favoritismo hacia Él. Algunos podían pensar que, claro, Él venía del cielo, Él conocía todo, por eso es que tenía poder. Y queridos hermanos, el resultado del poder de Jesús, Él oraba con poder porque Él tenía una vida íntima de relación estrecha con Dios. Y aquí está la primera lección que quiero dejarte en esta noche. El éxito de tu vida en este año 2021 no está en el título universitario que tú tengas. El éxito de este año 2021 no está en las relaciones que tú puedas tener. El éxito de nuestras iglesias, aunque estén cerradas pero continúan abiertas, está en que nosotros nos relacionemos a través de la oración con el Dios que todo lo puede. El éxito de tu vida no está en que tienes un matrimonio feliz, es bueno tenerlo. El éxito de tu vida no está en que, bueno, este año te van a subir más horas de trabajo, te van a subir el salario o encontraste un mejor trabajo. No, el éxito de este año 2021
proviene de que tú aprendas a pasar tiempo con Dios, y cuando tú ores con poder y que el cielo se mueva a tu favor. En este primer miércoles del año quiero decirte que es muy importante que nosotros aprendamos a orar con poder. Para que entiendan, la oración era el primer trabajo de Jesús. Miren lo que dice el deseado de toda la gente. Muy de madrugada, todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de su casa y fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Continúa diciendo, él vivió, pensó y oró, no para sí mismo, sino para los demás. De las horas pasadas en comunión con Dios, él volvía mañana tras mañana para traer la luz del cielo a los hombres. Impresionante lo que dice la hermana White. Diariamente recibía un nuevo bautismo del Espíritu Santo. Entonces las personas dicen, ¿de dónde provenía el poder de Jesús? Dice el deseado de todas las gentes que cada mañana Jesucristo recibía un nuevo bautismo del Espíritu Santo. Entonces nosotros decimos, ¿por qué yo oro y no tengo poder? Mi pregunta es la siguiente. Cada mañana, cuando tú te levantas, antes de salir a trabajar, tú te cercioras de tener un bautismo del Espíritu Santo. Y quiero que en esta noche reflexiones lo que te estoy diciendo. Y la sierva de Dios claramente dice, diariamente. Quizás ayer oraste con poder, te levantaste, recibiste el bautismo del Espíritu Santo, pero ¿hoy qué hiciste? No vas a vivir de las victorias de ayer. Tenemos que entender, hermanos, que diariamente tenemos que pedir el poder del Espíritu Santo. Sigue diciendo la cita, en las primeras horas del nuevo día. Hermano, esta parte a mí me fascina, y si usted está conectado en esta hora, comparta para que alguien se lleve este secreto. Mire lo que dice esta cita maravillosa hablando de la oración y Jesús. En las primeras horas del nuevo día, Dios lo despertaba de su sueño. ¿Quién despertaba a Jesús cada mañana? Dios cada mañana despertaba a Jesús de su sueño. Impresionante. Y sigue diciendo la cita. Y su alma y sus labios eran ungidos con gracia para que pudiese impartir a los demás. Sus palabras eran dadas frescas de las cortes del cielo para que las hablase en sazón al cansado y al oprimido. Qué lindo, hermanos. Yo no sé usted, pero ya yo voy entendiendo un poco la clave de por qué Jesús oraba con poder. Oh, hermanos, qué bien haríamos si escucháramos el consejo del Espíritu Santo cada mañana. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea la oración, tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda tu obra hecha en mí. Queridos hermanos, debemos seguir el ejemplo de Jesús. Pero en la pregunta que le hace este discípulo a Jesús, cuando le dice, enséñanos a orar, nosotros por lo menos podemos ver que no era que él no sabía orar. El problema fundamental estaba que quizás había hecho de la oración una rutina cúltica. Quizás había hecho de la oración un requisito para el discipulado. Quizás había hecho de la oración algo como un rezo.
Y querido hermano, tenemos que entender lo siguiente: para orar con poder necesitamos no una oración que ya sea mecánica o aprendida. Necesitamos, como Jesús, cada mañana ser despertados por el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos traiga palabras frescas y sazonadas. Para que cuando usted levante sus manos en este año 2021 y usted ore por un enfermo, usted, como tiene palabras sazonadas por el Espíritu Santo, cuando usted ore, las personas se van a levantar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es importante, como cristianos, que entendamos que la oración juega un papel fundamental, pero muchas veces tenemos oraciones aprendidas, con palabras mecánicas, con palabras rebuscadas, con palabras que nos han enseñado los seres humanos, no Dios. Sin embargo, en el mensaje de esta noche hemos podido ver, en una cita inspirada, que Jesús recibió un pan fresco. Por eso cuando el discípulo lo ve descender del monte, dice: este hombre ora de una manera diferente. Claro, si Jesús se pasaba toda la noche orando, y el día que se dormía a la medianoche después de estar orando, en la mañana el Padre lo despertaba, y después que lo despertaba, Él continuaba a orar, y el Espíritu Santo continuaba orando, y el Espíritu Santo le decía en su corazón palabras frescas y nuevas, para que cuando Él saliera y hablara, orara, intercediera por alguien, el cielo se moviera a su favor. Pero, queridos hermanos, por lo menos hay 5 formas correctas a la hora de orar, pero nosotros muchas veces hacemos cosas incorrectas cuando oramos. Y si tú quieres orar con poder, por lo menos hay 5 cosas que tú no debes hacer. Y la primera es: tú debes aprender a orar con la motivación correcta. Debes aprender a orar ¿con qué? Con la motivación correcta. Es decir, si tú oras con una motivación incorrecta, no lo hagas, que tu oración no va a pasar del techo. Si tú quieres orar con poder, tienes que orar en primer lugar con la motivación correcta. Vayamos a Lucas capítulo 11, versículo 2. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, hermano, si tú quieres orar con poder, tienes que aprender a orar con la motivación correcta. Pastor, ¿cuál es la motivación correcta a la hora de orar? Que Dios me dé un carro, que Dios me dé dinero, que Dios levante al enfermo, que Dios sane mi matrimonio, porque somos muy dados a pedir y a pedir y a pedir. Y no está mal que pidamos. El problema es que cuando nosotros oramos, tenemos que hacerlo con las motivaciones correctas. Mi pregunta es: cuando has ido a orar por un enfermo y has levantado la mano y le has ungido, ¿con qué motivación has orado? Dice acá que tú tienes que orar conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando tú oras, ¿qué quieres hacer? ¿Tu voluntad o la voluntad de Dios? Muchas veces vamos a orar por un enfermo, le ungimos, pero cuando vamos a orar no vamos a decir: wow, Señor, que sea tu voluntad, que tu nombre sea glorificado. No, decimos: la iglesia va a saber que Dios me usa y que yo tengo poder. Automáticamente tu oración no es respondida. Si yo no oro con la motivación correcta, jamás voy a orar con poder. Número 2. Debemos estar atentos a la respuesta de Dios. En otras palabras, cuando tú ores, no solamente tienes que estar orando con la motivación correcta, tú tienes que estar atento después de que oraste a la respuesta de Dios. Y pastor, ¿cómo estar atento a la respuesta de Dios? ¿Cómo Dios me habla? Sí, yo oré y le dije: Señor, que se haga tu voluntad, y yo le oré. Pero ¿cómo yo voy a estar atento a la respuesta correcta de Dios hacia mí? Hermano, hay una manera bien sencilla, porque a veces las personas solamente oran y nada más.
Y yo quiero que entiendas que el segundo punto es estar atento a la respuesta de Dios. ¿Qué quiere decir? Orar con Dios es un acto de conversar. Es como abrir tu corazón y hablar con un amigo. Y mira, hermano, leer la Biblia es una parte importante de tu poder escuchar la respuesta de Dios. Y Dios te puede hablar de muchas maneras. Dios puede hablarme a través de un sueño. Me puede hablar a través del pastor. A mí como pastor me puede hablar a través de mi jefe coordinador. Me puede hablar a través del primer anciano, de Dinora, de Bedoya, de Daisy, de Jonathan, de su esposa, de Misael. Me puede hablar de muchas maneras Dios. Dios me puede hablar también en un momento, venir profecía sobre mí y hablarme al corazón. También Dios me puede hablar cuando estoy ahí arrodillado. Puede hablarme para atrás al corazón. Sí, Dios me habla de muchas maneras, pero la manera más audible para tú escuchar a Dios es a través de su palabra. Entonces, cuando yo oro, en primer lugar con la motivación correcta, lo segundo que yo debo hacer es estar presto y atento a la respuesta de Dios. ¿Y dónde yo voy a escuchar, dónde voy a encontrar la respuesta de Dios? En su palabra. Es decir, si usted solamente está orando por un problema, usted está mal. Usted no va a orar con poder. Usted tiene que orar y a la vez alimentarse de la respuesta de Dios, que es a través de su palabra. Porque a través de la palabra Dios nos habla claramente. Y si usted en la mañana se levanta, ora, se consagra a Dios y sale a la calle, quizás le va a ir bien. Pero ¿sabe cómo le va a ir mejor? Si usted ora para que se haga la voluntad de Dios en su vida, que usted cuando salga ore con poder, que levante su mano y los enfermos se sanen. Pero usted antes de salir también debe leer la palabra de Dios. Es importante porque allí Dios le va a hablar, le va a responder. Dios va a comunicarse con usted porque la oración, recuerden que orar con Dios es conversar. Número 3, a la hora de orar con poder y para ser una persona que cuando ora tiene poder, no solamente usted tiene que orar con la motivación correcta, estar atento a la respuesta de Dios a través de su palabra. Lo otro que usted debe de hacer es no ponerle límites a la oración. Y pastor, ¿qué quiere decir no ponerle límites a la oración? No entiendo nada de lo que me está diciendo. ¿Qué quiere decir no ponerle límites a la oración? Se refiere a que Jesús pasaba tiempo orando. Cuando Jesús llega aquí en el capítulo 11, versículo 1, que ese discípulo lo ve y le dice, enséñanos a orar, como Juan enseñaba a los discípulos, era porque Jesús no ponía límite a la oración. Jesús en todo momento estaba orando. Y aun cuando Él realiza un milagro, Él dice, Padre, gracias porque me has escuchado. Mi pregunta es, la última vez que Dios te usó y respondió tu oración, ¿qué dijiste? ¿De verdad que soy una persona fuerte espiritualmente? ¿O dijiste, Padre, gracias porque me has escuchado? ¿Qué fue lo que dijiste? Jesús no tenía límites. No ponía límites a la oración. Y cuando me refiero a no poner límites a la oración es no decir, bueno, yo debo orar 10 veces al día o 3 veces al día oraba Daniel o 4 veces. No, si yo quiero ser una persona que tenga poder en la oración, cuando yo hable el cielo se mueva a mi favor. Yo no debo poner límites a la oración. Yo debo estar orando en todo momento. Jesús pasaba las noches enteras orando. Él tenía un lugar donde, según dice el deseado de todas las gentes, dice que Jesús, Él pasaba tiempo con su Padre de oración, tenía un lugar preferido que era el Monte de los Olivos. Y Él allí dedicaba tiempo a orar. Jesús no tenía límites con respecto a estar hablando con su Padre. A mí me pasa con mi papá. Mi papá y yo tenemos nos compenetramos muy bien. Y desde Cuba nosotros salíamos. En Cuba todo es caminando. Aquí ahora lo tengo en el carro mío, al lado mío todo el tiempo.
En Cuba nosotros salíamos a caminar 2-3 kilómetros a comernos una pizza y tomarnos un refresco. Íbamos para allá conversando sin límites y regresábamos y conversábamos. Y menos mal que no teníamos celular, pero aquí cuando lo dejo en la casa y no lo tengo al lado, entonces me llama y está conversando conmigo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú quieres tener una buena relación con Dios, si tú quieres tener el poder de Dios, tú no puedes ponerle límites al tiempo que tú oras. Y no me refiero a estar arrodillado 1 hora, me refiero a que todo el día usted está manejando, usted donde quiera que se encuentre, en el aula, en el trabajo, en la escuela, aun cuando estás comiendo, dale gracias a Dios. No pongas límites a la oración. Recuerdo que uno de mis profesores de teología le decía a las muchachas cuando daba charlas de cómo conseguir novio para que fuera espiritual, él decía, si usted está noviando con un muchacho, y ese muchacho usted ve que se sienta a la mesa y va rápido a comer y no ora, bueno, se le puede pasar una vez, pero si lo hace habitual, esa persona no es una persona espiritual. Porque no pone a Dios en primer lugar. Y él nos decía, y es un detalle bien pequeño. Y queridos hermanos, nosotros no debemos poner límites a la hora de orar. Lo primero en nuestras vidas debe ser la oración. Y entonces a veces decimos, bueno, ¿por qué no oramos con poder? Porque tú oras cuando te acuerdas. ¿Pones límites? Es como aquel piloto que venía descendiendo, venía en picada hacia abajo y le decía a Dios, Dios, por favor, responde mi oración en esta hora. No quiero que el avión choque contra el suelo. Me voy a morir, por favor, líbrame de esta. Y si me libras de esta, hasta el año que viene no te molesto más. ¿Sabes qué sucede? Dios no es así. Para tú orar con poder, tienes que orar en todo momento. No pongas límites a la oración. Punto número 4. Ora conforme a lo que pides. Es decir, obra conforme a lo que pides. ¿Qué quiero decir con esto? Para que me puedas entender en esta noche, en el tiempo que nos va restando. Tú tienes que obrar conforme a lo que estás pidiendo. ¿Qué te digo? Lucas capítulo 11, versículo 4. Mira lo que dice. Perdónanos, ¿qué cosa? Nuestros pecados, dice mi versión, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. ¿Qué quiero decirte con esto? Tú tienes que obrar conforme a lo que tú pides. Pastor, ¿qué quiere decir? No lo entiendo. Mira, para que puedas entender en esta hora lo que quiero decirte. Si yo le oro a Dios para que Dios perdone mis pecados, y yo no soy capaz de perdonar a mi hermano que me ofendió, ¿tú crees que Dios te pueda perdonar a ti? No. Entonces lo que me está diciendo el Padre Nuestro, lo que Jesús está diciendo en esta oración modelo es: perdona nuestras deudas, Señor, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Quiere decir, yo debo obrar, yo debo comportarme conforme a lo que pido. Es como que usted le pida a Dios, Señor, ayúdame a aprobar el examen con A+. Y usted nunca estudió. Señor, permíteme tener un buen hombre cristiano. Y usted ve que la persona por la cual usted está orando está en drogas, en vicios, no trabaja. Y usted dice, pero esa es la persona que yo quiero. Usted debe obrar conforme a lo que usted pide. No le pida a Dios, Señor, ayúdame a aprobar un examen que usted está en su casa acostado y nunca estudió. Usted tiene que vivir conforme a las promesas de la palabra de Dios. Las promesas son condicionales. ¿Qué quiere decir? Que Dios ha prometido darte. Dios quiere darte, pero sus promesas son condicionales. Y si usted ora y quiere orar con poder, usted tiene que ser consecuente. Es como que usted diga, bueno, yo voy a orar por que un matrimonio se sane de la fornicación y usted está en fornicación. ¿Usted cree que Dios lo puede escuchar? Es como que usted esté orando para que Dios prospere a alguien y usted no dé diezmo. Es como que usted esté orando para que una persona no robe y usted esté robando. ¿Usted cree que su oración puede llegar al cielo? Porque usted tiene que ser consecuente. Usted tiene que obrar de una manera conforme a lo que usted pide. Jesucristo oraba
el cielo se movía porque él vivía una vida ejemplar conforme a la palabra de Dios. Y el último punto para tú poder orar con poder es dejar la incredulidad y confiar que tu oración va a ser respondida. Punto número 5. Deja la incredulidad y cree y confía que tu oración va a ser respondida. Miren lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 11 y versículo 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Querido hermano, tenemos que ser personas que dejemos la incredulidad y que confiemos en que Dios va a contestar nuestra oración. Sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia es clara cuando dice en el capítulo 11, después de hablar de la oración modelo, pedid y qué cosa, y se os dará. Dice la palabra de Dios en Mateo. En Mateo capítulo 6, en el contexto también del Padre Nuestro, a la gran multitud, ya no a los discípulos. ¿Qué quiero decirte en esta noche, querido hermano? Tú tienes que aprender y dejar la incredulidad y confiar en que Dios es poderoso de contestar tu oración. Una de las partes de la Biblia que más me gusta es en el libro de Santiago, hablando de el ungimiento. Y allí dice claramente: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Ore, llame a los ancianos de la iglesia, únjanle con aceite, y la oración de fe salvará y sanará al enfermo. Y si hubiere cometido pecados, ¿qué sucederá? Le serán perdonados. Y el enfermo se levantará. Y querido hermano, si usted va a ungir a una persona, tiene que hacerlo de la siguiente manera para orar con poder. No se guíe por mí, en mi experiencia personal. Número 1, ora con la motivación correcta. Número 2, ve atento a la respuesta de Dios. Háblale a la persona, al enfermo, de su palabra. Número 3, no pongas límite cuando vas en camino a encontrarte con esta persona y orarle a Dios. Número 4, vive una vida consecuente, obra conforme a lo que pides. Si una persona recta, vive una vida santa para que el Espíritu Santo pueda estar en ti. Y número 5, deja la incredulidad. Cree que Dios es real, cree que Dios es poderoso, cree que Dios puede levantar al enfermo. Cree que cuando tú oras, el Espíritu Santo se mueve a tu favor, que el cielo se mueve a tu favor. Dice Mateos 11 claramente, dice Lucas 11 claramente: si nosotros, siendo malos, le damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios no nos dará a nosotros el Espíritu Santo? ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a Dios: Dios, quiero orar con poder, quiero tu Espíritu Santo? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste eso a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que, como Jesús, buscaste al Espíritu Santo toda la noche? Y es importante, hermano, que el viernes estés conectado con nosotros, porque vamos a estar hablando del ayuno y la consagración. Y el sábado también vamos a hablar de 7 actitudes que hacen que perdamos la presencia de Dios de nuestras vidas. Pero mi pregunta en esta noche es: ¿cuándo fue la última vez que tú rogaste y clamaste y pediste por orar con poder y clamaste por el Espíritu Santo?
Y no me digas a mí que lo hiciste hace no sé cuántos miércoles atrás, o el sábado pasado, o la semana pasada. No, tienes que hacerlo diariamente. Tienes que refrescarte todos los días del poder del Espíritu Santo. Para que entonces, cada vez que levantes tus manos, ores, impongas las manos sobre alguien, unjas a un enfermo, ese enfermo se levante no por tu poder, sino por el poder del Espíritu de Jehová. En esta semana estaba visitando a alguien a su casa. Nosotros como pastores muchas veces tenemos que arriesgarnos y hacer visitas en este tiempo. Tenemos que seguir yendo a ungir enfermos, tenemos que seguirlo haciendo. Y recuerdo que estaba hablando con una persona que no es de nuestra denominación. Y estando allí, ella con un problema en su pierna, me dice: ¿usted es pastor? Le digo: sí. ¿De qué denominación? Digo: la adventista del séptimo día. Y me dice: no, entonces, ¿qué va? No creo que tú puedas ayudarme. Y yo me intereso y le digo: ¿por qué? Me dice: porque ustedes no creen en que Dios todavía hoy hace milagros. Ustedes no creen que el Espíritu Santo sana y que puede levantar a alguien de una silla de ruedas. Así que tú eres pastor adventista, así que yo no creo que tú puedas orar por mí. Y le dije: señora, soy un pastor adventista, pero nosotros los pastores adventistas no solamente creemos que Dios puede hacer milagros hoy día a través de la oración. Yo, como siervo de Dios, he visto personas muertas, ya diagnosticadas por los médicos con muerte cerebral, y después de ser ungidas, después de haber orado por ellas con fe, se han levantado. He estado en salas de hospital donde dice: esta persona de ahí no sale, pastor, venga como última opción. He orado por esa persona, los ancianos hemos orado, Dios se ha glorificado y esa persona se ha levantado. Así que yo soy adventista y creo en que el Espíritu Santo todavía sigue haciendo milagros. Y la señora me dice: bueno, entonces ora por mí. Le tomé las dos manos, oramos juntos y me dijo: ¿sabes? He podido sentir la presencia de Dios aquí. Yo, cuando pase la pandemia, quiero visitar tu iglesia. Le dije: no se trata de mi iglesia, se trata que donde quiera que estemos, oremos con poder para que el Espíritu Santo se mueva a nuestro favor. Que en esta noche, queridos hermanos, oremos con poder, porque tengamos en nuestros corazones el Espíritu correcto, el Espíritu Santo. Oramos. Querido Dios, pedimos en esta noche que tu Espíritu Santo venga a nuestras vidas. Permite que a partir de hoy oremos con poder. Pero sobre todas las cosas, Señor, ayúdanos a creer que todavía tú levantas, que todavía tú restauras, que todavía tú sanas, que todavía tú eres capaz de levantar al caído, que todavía tú eres capaz de levantar a matrimonios que están muertos, de levantar a personas que los médicos dijeron que ya no había nada que hacer. Por eso, Señor, con fe en esta noche, clamamos por Clemente para que tú hagas un milagro conforme a tu voluntad. Señor, y si alguna persona de las que está conectada está pasando por un momento difícil, permite que en este año 2021 le crea a Dios y crea que todavía hay poder en el nombre de Dios. Quédate en nuestros corazones y permite, Dios, que desde hoy en adelante, por tener tu Espíritu Santo, oremos con poder. En el nombre de Jesús.